despejar una de las variables, por ejemplo, z, ¿no? Si se puede despejar z o no se puede despejar z, al margen de ellos, jóvenes, lo que quisiéramos es saber cuáles sus derivadas parciales respecto a x y respecto a y, sin tener que despejar z, ¿no? Eso sí es realmente espectacular. Que sin tener que despejar z, poder conocer la derivada parcial respecto a x y respecto a y, por ejemplo, ¿no? Entendiendo que z sea una variable que dependa de x y y. O puede también despejar si hablar de y en función de xz o de x en función de zy. Bueno, vamos a fijarnos nuestro interés básicamente en z, que dependa de x y y. Que repito, jóvenes, sin tener que despejar, conocer sus derivadas parciales. Porque cuando tú conoces las derivadas parciales, ya lo recordarás, puede formar el plano tangente a una superficie. Ese es el primer beneficio. Bueno, es lo que nos dice el teorema de la función implícita, o también llamado la obtención de la derivada parcial implícita. ¿Por qué usa la palabra implícita? Porque no es necesario despejar la variable que queremos, en este caso z, no es necesario despejarlo, solamente el todo o la totalidad, la parte algebraica. Bueno, eso a veces puede ser igual a 10, puede ser igual a 0, eso al final no es tan relevante, o claro, en un dato inicial sí puede ser importante, pero ya luego cuando tomes derivada, eso va a ser 0, ¿no? Bueno, entonces, para no tener que estar despejando z, se le va a pedir a todo esto, y por supuesto le llamarás F mayúscula, se le va a pedir requisitos, 2 o 3 requisitos, ¿bien? Ya, entonces repito, al total, al todo, fxz se le va a pedir 3 requisitos y con eso directamente te va a llevar a las derivadas parciales. Si alguien preguntara, y profesor, ¿y se puede despejar z? El teorema te va a decir, no es necesario. Por eso es un teorema bastante impactante, ¿no? La información aquí básicamente es, lo que te va a brindar es las derivadas parciales. Bueno, vamos a ver cuáles son esas condiciones. Por eso se llama implícito, ¿no? Implícito significa escondido, ¿no? Eso lo recordamos cada vez que conversamos y decimos, ¿no? Usamos la palabra implícito, dando a entender que está sobreentendido o está escondido ahí, sino que ya la gente lo entiende y no es necesario explicarlo. Bueno, entonces, CF es una función real de 3 variables con primeras derivadas parciales continuas. Este es el primer requisito. Primeras derivadas parciales continuas en una región U de R3. Si lo dices así, también lo puedes decir brevemente, que la función sea de clase C1. Ya, hay autores que solamente ponen de clase C1 y yo no sé qué cosa es qué clase C1. En este escenario, C de clase C1 es que sus primeras derivadas parciales sean continuas. Listo. Y sea un punto de interés. ¿Quién te lo va a dar? La pregunta, el problema. O sea, tú aparte no tienes que preocuparte. Que sea un punto, una terna, un punto interior en el conjunto U, que verifique estas exigencias, F evaluado en X0, 0, etcétera, sea 0. Y el otro, que la derivada parcial respecto a z en la terna solicitada sea distinto de 0. Y se acabó. Por supuesto, la demostración de este teorema es extensa, ¿no? Tiene varios, tiene, te digo, pues más de 20 pasos. No, como le dije en un primer momento, no es tanto ir por la parte teórica, porque no sé si les comenté, este curso, jóvenes, en la Facultad de Ciencias lo hacen en 2 ciclos, porque es extenso, ¿no? Son 5 capítulos. Entonces, en la Facultad de Ciencias hacen también, como es ciencias, bueno, ahí salen matemáticos, le hacen demostraciones, ¿no? Ahí sí hacen una buena cantidad de demostraciones, porque hay tiempo, ¿no? Lo hacen en 2 ciclos.
Entonces, ahí se ve tanto la parte teórica y la parte práctica en la misma balanza, el mismo peso. Pero como aquí es un solo curso, tenemos que priorizar la parte práctica, la parte aplicativa, mejor dicho. Porque si nos sumergimos en los teoremas, en demostrar, hay teoremas que son largos. Por ejemplo, el teorema de Stokes, no les miento, jóvenes, son como 30, más de 30, 35 pasos. Y si vamos a estar explicando cada línea de esos pasos, no vas a hacer toda la clase. No es darlo, pues en una facultad de ingeniería, pasarse toda la clase demostrando un teorema no es dar. O sea, no digo que sea malo, sino que no es el objetivo. El objetivo de los teoremas básicamente es entender la aplicación física o geométrica, eso, porque ustedes van a vivir de eso, ¿no? Ustedes van a vivir de la parte aplicativa. Ya, si fuese facultad de ciencias, ya es ahí sí se puede entrar a pisar a fondo la parte demostrativa porque el tiempo lo permite. Ahí hacen dos ciclos en este curso. Como aquí hacemos dos en uno. Tenemos que correr, pues no hay otro, ¿no? Bueno, entonces la demostración de esto es extensa y solo comentaré la parte aplicativa. Muy bien. Entonces, si esta función cumple los requisitos que ves, entonces viene la tesis, o sea, las consecuencias favorables. Dice, existe un dominio, es un disco, centrado en las dos primeras componentes, ¿no? Y una única función z que va a estar definida en ese disco. ¿Quién de la función z? No es necesario saberlo. Y esta función tendrá primeras derivadas parciales continuas y de manera que lo que al final, sobre todo voy directamente al grano, vas a conocer sus derivadas parciales. Derivada respecto a x y derivada respecto a y. Esa es la parte esencial. ¿Por qué? Porque lo otro es que teóricamente se sabe que va a haber una función que no es cualquiera. Esa función de dos variables va a tener primeras derivadas parciales continuas. Es una función apreciable porque tiene o va a tener primeras derivadas parciales continuas y va a verificar pues que esa función cuando lo sustituyes en la función f grande va a cumplir la ecuación. Pero la parte importante es que vamos a conocer las derivadas parciales haciendo simplemente esta actividad. El f grande, el f mayúscula, que ponemos aquí en la motivación, lo vas a derivar respecto a x y abajo respecto a z, con menos. Y luego en el respecto a y, menos f, el f grande, siempre el f grande, derivado respecto a y abajo f. Eso es lo que queremos, ya que si, como dije, si tú tienes estos dos, ya tienes un valioso personaje, el plano tangente. Siempre que tengas las parciales, tienes algo valioso, útil, que es el plano tangente. Bueno, ejemplo 1. Considere, así sería el tipo de preguntas cuando habla de derivada implícita. Dice, consideremos que en la ecuación que está acá, a veces puede ponerle 0, a veces puede ponerle 10, 20, 80, eso en cada momento lo vamos a hacer, pero si que pusieran 10, 80, lo ideal sería que ese 10 o 80 lo puedes restar y todo le llames f grande, ¿ya? Así va a ser el estilo. Si que ponen aquí 80 o 40, re 3, se estila pasarlo a restar todo, pasarlo a restar y dejarlo 0. Y a todo lo que está ahí le llamarás f grande, mayúscula. Bueno, entonces consideramos que la ecuación que está aquí, la variable z, perdón, la variable z se puede expresar con una función de las variables x y. Eso significa que z sea la variable dependiente y x y independientes. Entonces, consideremos que en la ecuación la variable z se puede expresar como una función de x y alrededor del punto 1, 1, 1. Es ese punto de interés que nos vamos a fijar. Bueno, entonces, determine la derivada parcial respecto a x. Esta sería respecto a y, lo voy a cambiar. Ya, guardas aquí. Y acá, jóvenes, vamos a ver lo siguiente, un ratito. Ya. El, como
esta es la función de dos variables, se entiende de que, por eso puesto entre paréntesis, se deduce que 1, 1 es el valor de x, y el 1, el tercer 1 es el valor de la función, ¿no? En este caso, el f, ¿quién es? Hágalo decir, poner así, no puede poner así f11 o igual z evaluado en 1, porque z es como la función, pues, ¿no? Eso es lo que quiero decirles. Coma, siendo z f de x. Y ahí está, entonces se deduce eso, guardo los cambios. Ahí está. Entonces, z es la función, pues, ¿no? Entonces, cuando digo es f de 1, 1 sale 1, es como decir z de 1, 1 da la tercera componente, es la componente espacial, siendo z f x. Entonces, vamos a ver, jóvenes, si es que es viable hacer esto, dependerá de que cumpla estos requisitos. Bueno, son un poquito numerosos, pero vale la pena. Vamos a ver. Listo, empezamos. Para ello, considere la función grande f minúscula, ahí está, ya lo he indicado antes, x cubo z menos z cubo y x, nada más, ¿no? Esta función, jóvenes, bueno, aquí voy a cambiar de formato. Verifica, también lo voy a cambiar de formato. Pero también particular. Ya, ahora sí. Consideremos, o sea, verifiquemos, perdón, ¿no? Ya, verifiquemos que la función cumpla los requisitos. Primeramente, como es un polinomio, y en eso voy a repetir siempre, todo polinomio siempre tiene primeras derivadas parciales continuas. Todo polinomio es diferenciable. Todo polinomio es continuo. O sea, los polinomios son funciones ricas. Cualquier polinomio es diferente. Con decirte que es diferenciable, ya te digo todo, ¿no? Todo polinomio es diferenciable porque diferencial implica que existen derivadas parciales y que sean continuas. Diferenciable implica que sea, o sea, diferenciable implica que existen primeras derivadas parciales. Diferencial implica que es continuo. Y diferencial implica que existen primeras derivadas parciales. Bueno, entonces, que estas primeras derivadas parciales son continuos, claro, porque no es que si esto es un polinomio, sus derivadas parciales también son polinomios. De hecho, repito, si una función es un polinomio, sus derivadas parciales también son polinomios. Y entonces son súper continuos. Acá voy a separar un poquito. Listo. Bueno, entonces que tengan primeras derivadas parciales continuas es inmediato, directo. Y ahora esto es lo que hay que verificar. ¿Será que f de 1, 1 da 0? También fácil, lo compruebas. El otro es la derivada respecto a z, es x cubo menos 3z cuadrado y x, y tú lo evalúas en el punto, la terna de interés, 1, 1, 1, te sale menos 2, diferencia. Entonces, cumple las condiciones del teorema de la derivada parcial implícita. Entonces, por el teorema de la función implícita, existe un disco, existe la función, y esa función verifica la regla de correspondencia de la función grande. Pero lo que más nos va a valer es la derivada parciales. Ahí está, menos fx, fz, y el otro menos fy, fz. Y este escenario, pues, en el contexto del lugar que ya contamos. Bueno, entonces solamente hay que ir por lo que significa derivar el f grande respecto a x. Acá está. 3 sale polinomio, como ves, sale polinomio.
Y en la terna 1, 1, 2. El otro, f respecto a y, sale esto, y en la terna 1, 1 es menos 1. Y el fz, ya lo habíamos calculado hace un momento, sale menos 2. Según este teorema, pues, la derivada parcial de z respecto a x será dividir el fx, su valor, entre fz, que es menos 2, que sale menos 1. Pero como hay un menos adelante, saldrá 1. El otro. La otra derivada será fi entre fz. Ahí están los dos. Pero sale menos 1 entre menos 1 medio. Pero como tiene un menos ahí, será menos 1 medio. Por lo tanto, ya tengo las derivadas parciales y uno se diría, ¿y para qué sirven las derivadas parciales? ¿Cómo lo vamos a olvidar? Para un plano tangente. Bueno, no se sabe cuál sea la superficie, pero se entiende como la función, dice el teorema de la función implícita, esa función es una realidad, sino que no lo conocemos, pero no es necesario saberlo, simplemente si hay una función, si hay z una función f y es porque ya hay una superficie. Ahí está la superficie y tendrá un punto 1, 1, 1 de conformidad a lo que hemos señalado, y entonces habrá un plano tangente, y como ya he visto antes, jóvenes, cuando vimos la interpretación geométrica de la derivada parcial, el plano tangente es justamente fx0 y 0 más derivada de f respecto a x en ese punto 1, 1. Estoy pensando siempre en 1, 1, 1. Bueno, si aquí es necesario decirlo, lo voy a repetir. Ahí va, ¿no? Paréntesis 1, 1, 1. Y acá es el plano tangente. Bueno, está repetido, lo podemos a la vez. PET. Voy a poner conector de ecuaciones. Ya está. SPT, ¿no? 1, 1. Bueno, entonces ZFXY sería X0 y 0. Es X0 y 0 es 1, 1. La primera siempre son X0 y 0. La última es Z sub 0. Bueno, derivada de f en 1, 1, x menos 1, derivada de f 1, 1, también e factorial y menos 1. Los valores de las derivadas parciales están arriba. Acá es 1 y el otro es menos 1 medio. Y reduces, como ya lo puedes efectuar, y te sale z igual a x menos 1 medio más 1 medio multiplica por 2 para luego ordenarlo bonito y ahí te sale el plano tangente. Ese es justamente la utilidad de la primera derivada parciales. Bueno, pero en una oportunidad un estudiante me dijo, profesor, ¿y si lo trabajamos así de una manera en que
no tengan que usar la derivada parcial implícita, porque lo que queremos, por ejemplo, si solamente queremos el plano tangente, mire, por eso hay que tener mucho cuidado en lo que voy a decir. Si solamente tú quieres el plano tangente, puedes trabajarlo con como un todo, como siempre, y entonces, bueno, este es un ejemplo 2 que luego lo voy a responder. Lo que voy a poner es ejemplo 3 por acá. Acá está, ¿no? Esto lo voy a un poquito borrar. Profesor, ¿ha colocado la asistencia? Sí, sí, ahorita lo pongo, no se preocupe. Voy a poner aquí la superficie, un ratito. Ya, un ratito, por favor. Ya, acá esté. Y lo llevamos acá. Ya, es ahí sin relleno y sin contorno. Ese sería el plano tangente. Y la superficie sería la misma de lo que indica esto, ¿no? Ese que está ahí es lo que indique eso, esa es la superficie. Entonces voy acá a ponerlo. Un color le daré, puede que sea este color azul. Le das nuevamente acá. Otro más será por aquí. También otro color. Y lo cierras el circuito. Y un color más que está ahí. Esa sería la superficie. Determinada por la función misma. Esta superficie no necesariamente la misma que la que te da la función implícita, porque la función implícita te da un z f y que no se conoce, no es necesario conocerlo, pero existe, eso es lo curioso, ¿no? Una función z f y siempre da una superficie, pero esta que da la misma función, esa misma es propiamente una superficie, es esta. Pero lo interesante del caso es que en la terna el plano va a ser el mismo. Eso es lo interesante. Tome como tal, pues, todo gradiente siempre está por acá. Vamos a poner esta flecha. Ahí está. Voy a poner el color de afirmándolo y el gradiente en 1, 1. Ahorita pongo la asistencia un ratito, por favor. Gradiente F en la terna 1, 1, 1. 1 por acá. Será de esta forma. 1. Y le retiramos relleno y el contorno.
Ya, acá también. Y este lo borro porque eso ya es poner solamente S1. Acá también lo voy a borrar esto. Ya, solamente saber que este de color azul es S1, superficie S1. Ya, es el S1, ¿no? Y lo da directamente lo que te, por ejemplo, puede ser una esfera, un paraboloide, un elipsoide directamente. Aquí no, aquí, si lo que te pide es prueba tangente, te basta el gradiente. Nada más, gradientes 1, 1, está lo derivado respecto a X y Z, lo instalas en 1, 1 y listo. Si ya tienes entonces prueba tangente, acá está, jóvenes, gradiente F1, 1, la terna genérica de ese plano. Y lo vamos a borrar, ¿no? Se supone que está instalado en 1, 1. Esa terna sí, ahí lo puedes poner, jóvenes, porque eso sí, es indispensable. 1, 1, 1. Cierras. De un tamaño un poquito más adecuado, pero antes vamos a sacar el marco, el relleno, antes el contorno y un poco antes también. Ya, eso sí, si es también necesario, ahí te ha instalado en 1, 1 la flecha. Un poquito más lo bajas. Ahí te va. En 1, 1, 1, ahí te gradiente y el plano tangente será entonces viable, o sea, obtenido. Ahí está 2 menos 1 menos 2. Lo efectúas y te sale 2x menos y menos z igual menos 1. Y si aquí comparamos, sale el mismo plano. Miren qué curioso, ¿no? El plano es el mismo, solamente que en este caso la superficie obedece a una función misteriosa. Se sabe que existe la función, es un plano ahí, es una superficie que existe, pero el plano es el mismo que se obtiene usando los procesos de la derivada parcial implícita, con la ecuación que ya dijimos en su momento. Y si no quieres usar derivada parcial implícita y solamente que quieras el plano tangente, el gradiente, y lo que pasa aquí, en este caso, cuando es el gradiente, tú vas directo al grano, a la derivada, al uso del plano tangente. Pero entonces uno sería, entonces, ¿para qué me sirve la derivada implícita? Eso ya es para un proceso que justamente va de la mano de información, digamos, que al final va a requerir derivadas de orden superior. A eso va. Entonces, si hay que saber la derivada implícita es porque apunta a un proceso de derivada de orden superior, como ahorita vamos a ver en el ejemplo. Miren. Bueno, entonces Ah, te dice, profesor, entonces, si que nos pide ayer un plano tangente, podríamos utilizar el gradiente nada más. exactamente. Y la derivada implícita sería solo para derivadas mayores, ¿no? De mayor grado. Sí, sí, justamente, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Eso justamente ahorita voy a ver acá en este ejemplo que sería el ejemplo 2. Ya, ahí está. Ya, justo está eso, ¿no? Esos comentarios creo que también no podrían confundir un poquito, lo voy a borrar. Ay, antes que me olvide, ahorita voy a habilitar la asistencia. Ya, voy a habilitarlo esto. Ya.
Ya. Ya está habilitado, pueden marcar la asistencia, ¿ya? Ya está habilitado. Ya, listo, ahora sí. Ya, vamos a ver. Bien, entonces en el ejemplo otro dice, considere que en la ecuación es la misma que la anterior, ¿no? La variable z se puede expresar como una función de las variables x y y alrededor del punto 1, 1, 1. Determine, ya no le pide solamente como lo puede brindar las derivadas parciales, sino ahora pide las cruzadas. Esta es una derivada parcial cruzada. Primero actúa x y luego y. Bueno, y ahorita pues se deduce que 1 es f de 1 a 1, o como ahí puse la ampliación, esto sería igual z de 1 a 1, donde z es igual f(x). Ya, nada más, guardo eso. Bien, jóvenes, como este problema viene del anterior, ya se entiende que esa función existe. Ahí está, mira lo dice ahí. Por el teorema de la función implícita existe un disco de, o sea, que donde va a actuar la función f, x, y, o sea, eso ya existe, ya no vamos a poner en tela de juicio. Sino nuestra meta es otra meta, pero que se entienda que z, por el teorema de la función implícita, esa función ya existe, o sea, no vamos a cuestionarlo. Claro, el tema nomás que esa demostración de ese teorema es extensa, ¿no? Pero obviamente es un teorema que ya está demostrado, la función existe, solo que mi objetivo es otro, es una derivada de orden superior, como lo ha hecho notar uno de sus compañeros, efectivamente. Vamos a hacer entonces. Ya, en primer lugar, esa función que, bueno, se le llama así fxz, pero más que llamarle fxz, simplemente, porque eso de llamarle fxz ya no lo requiero en este caso, ¿no? Si le llame fz, g, ya no es tan urgente. Incluso voy a prescindir de ello. Sacamos esa capacidad. Y lo único nomás que voy a hacer, jóvenes, a esa ecuación lo voy a derivar respecto a x. Ahí está. X cubo z menos z cubo y x. Pero ten cuidado que cuando haga el proceso siempre está pensando que z es dependiente y x, y independientes. No te olvides, porque justamente a veces los errores vienen porque uno se olvida de eso, ¿no? Bueno, ya, entonces deriva respecto a x y como que hay un producto sería, lo voy a separar por cada uno, ¿no? Este será aquí. Las derivadas ustedes ya saben que respeta sumas, restas. Ya, entonces, si es respecto a x, el y saldría fuera y entonces derivo, este es un producto en el cual z depende de x, y, entonces, sobre todo, depende también de x, obviamente también de y. 3 igual a z más x cubo, derivada de z respecto a x, menos y, acá tenemos un producto, derivada sería x, z cubo más x, y derivo z cubo, que sea 3z cuadrado, y derivada de z respecto a x. Eso es. Entonces, ordenas, multiplicas a la vez, y que sería menos 3xy z cuadrado, derivada de z respecto a x. Factorizas derivada de z respecto a x, que sería
este factor x cubo menos 3xy z cuadrado, y esto lo demás pasa a sumar, y z cubo menos 3x cuadrado z. De ahí despejas, y te queda derivada z respecto a x y z, lo que está acá como numerador y denominador. Y entonces se supone que cuando tú evalúas en 1, 1, 1, te va a salir lo que ya te salió antes. ¿Qué te salió antes? Te salió 1. ¿Ves? Se está comprobando. Esta es otra manera de obtener la derivada respecto a x. Quizás sea más operativa, sí, es cierto, puede ser más operativa. En cambio, en el caso de teorema, ahí sí usas el f grande, ¿te das cuenta? Entonces hay que ver en qué caso uso el f grande. Y el ejemplo 2 no necesita f grande, solamente es por sí mismo, siempre pensando, ¿no? Como dice el entrenador Gareca, piensa que z es dependiente y los independientes son x e y. Bueno, esto es una manera, lo he puesto ahí porque siempre, como yo estoy haciendo una clase, tengo que ser explícito, poner todos los enfoques. Bueno, y ahora, lo que ya tenemos, pues he puesto aquí azul, creo que es mejor poner un cuadro. Un cuadro porque eso va a ser un referente. Ya, ahí un cuadro que sería, ese sería mejor. Ya, le pongo un cuadro porque si bien es cierto me he llevado a comprobar lo que ya sabía, pero lo más urgente para mí, ¿qué cosa de jóvenes? Este caballero, lo voy a poner de color azul. Ya, ese es mi objetivo, una derivada de orden superior. Por eso este ejemplo busca eso, ¿no? Vamos a ver. Ya, por supuesto, ¿no? ZX según sale 1, que ya lo conocimos de antes, pero lo que queremos es la derivada de orden superior. Bueno, entonces, si tú quieres, ya lo pones en un costadito, ¿no? Pero retomas esa ecuación, 3x cuadrado z más x cubo, derivada z de x menos y z cubo menos 3xy, esa ecuación que ya se conoce, acá lo indica, sino que falta una coma. Dice claramente, voy a derivarlo respecto a y. Bueno, entonces le pongo el operador, ¿no? Respecto a y, ahí cuántos sumandos tiene, 1, 2, 3, 4 sumandos, ¿ya? Entonces, 3x cuadrado z más x cubo zx menos y z cubo menos 3xy. Bueno, esto lo he puesto de, poner de mismo color mejor para no confundir. Ya, porque todo tu uniforme. Bien, entonces, lo que indica, ¿no? Voy a derivar parcialmente respecto, entonces le aplico el operador, hay 4 términos, como pueden apreciar, y eso puede a veces llevar una acción un poquito extensa, ¿no? No se puede negar, pero a veces es una realidad, a veces es inevitable pasar por ello. Bueno, la ventaja, como estás derivando respecto a y, todo lo que es x será constante. Entonces, 3x cuadrado saldría fuera y queda solamente derivada de z respecto a y. No te olvides, z depende de x como también de y. Esa es la clave. Acá también, x cubo pasa nomás y derivas esto, ahí ya aparece la de segundo orden, porque ya tuvo un x, ahora viene y, te das cuenta, ¿no? Ahí tienes que tener mucho cuidado. Bueno, en el producto iz cubo voy a ponerle menos afuera y derivaré un producto iz cubo que sería derivada respecto a y, que es z cubo más 3 veces y z cuadrado y derivada de z respecto a y. Entonces miren, con mucho cuidado hay que manejarlo. En el último término, mucho más cuidado que antes. Vas a el 3x sacarlo fuera porque la derivada está en y, no le afecta. Y aquí sí
que cabe ponerle un color, porque realmente es importante. Ya, ¿dónde está acá? A esto. Hasta ahí. Ponerle un color. Es lo que te digo. Esto lo separas un poquito. Ya. Y entonces imagínate que el menos 3x sale porque no le afecta pues la derivada parcial, es como una constante, ¿no? Y vas a derivar, mira, acá hay tres factores. Tienes que tener muy en cuenta eso, ¿no? Ya, empecemos de los primeros. Derivada de iz cuadrado. Ya, vamos a hacer entonces en este orden, vamos a tomar en cuenta, ya, z cuadrado. Entonces, este z cuadrado vamos a derivarlo respetando, no, y aquí tenemos el i. Ah, ya, lo que pasa es que ahí vamos a hacer lo siguiente. Voy a manejar el i como un factor y el z cuadrado de zx, eso va a esperar entonces el turno. Por eso creo que le puse rojo porque entonces voy a derivar como un producto de esta manera. Punto. Bueno, que no sea punto, solamente separarlo. Y eso ya lo borro, desaparece. Ya, entonces, eso, bueno, puedo ponerle, pues no sé, el primero y aquí segundo. Puedo poner aquí. Y ahí va el y, que ya lo tengo por acá. Borra el y. Y nada más que quiero pedirte que pongas ahí primero y segundo. Primero y segundo. Ya, ahí está bien. Ahora sí, con eso, es una sugerencia nomás, ¿no? Ya tú puedes derivar como también tú conoces, se deriva. Entonces, empezamos. Guardé el menos 3x, ahora acá hay un producto de este primero con el segundo. Derivo el primero respecto a y y me queda el segundo z cuadrado zx. Luego el i lo guardo y derivo este producto z cuadrado de z respecto a x. Hay que tener mucho cuidado, es un producto. Será 2z, 2z y derivada de z respecto a y, pero le espera el derivada de z respecto a x, más z cuadrado, y esto que ya tiene derivada, le aplicas respecto a y. Entonces ahí viene la cruzada. Nada más, o sea, esa es la parte más delicada, ¿no? O un poco más operativa. Pasa al otro igualito, aquí en menos actúas menos z cubo, menos 3 y z cuadrado, zi, aquí multiplicas ya con tranquilidad. Menos 3x, z cuadrado, bueno, todavía está ahí, lo ordenas, primeramente lo ordenas, 2 y z, zy, zx, acá también ordenas, z cuadrado y, es decir, de segundo orden, z y x. El otro pasa igual, todo de color negro, pasa igual, igual, y aquí sí empieza a multiplicarlo, menos 3x cuadrado zx, pero será menos 6 x y z, correcto, zy, zx, el otro es menos 3x y z cuadrado, y la cruzada derivada de segundo orden z y x. Listo. Entonces, en esta ecuación ya debo evaluar 1, 1, 1, pensando que x vale 1, y vale 1 y z vale 1. Ya, empezamos. Como x vale 1, aquí el 3x cuadrado será 1, sino que la derivada de z y, ¿de dónde viene eso? De teorema de la función implícita. Todo está articulado, o sea, no,
No vayan a pensar que me estoy olvidando de función implícita, no. Siempre lo tenemos ahí en mente. Ahí está. Por lo de x al cuadrado, por caso vale 1. No vayan a pensar que el x al cuadrado es un medio. No, no. El x cuadrado ya vale 1. Si no, yo digo que la derivada de z respecto es menos un medio. En el otro, x vale 1. Está pues. Y este sí, lo que no sé todavía, pero lo voy a ir evaluando en 1, 1, 1. Z es 1, al cubo sigue siendo aquí menos 3. El otro sería y z cuadrado sigue siendo 1. Otra vez de ZI, ese sí vale menos un medio. Menos 3, xz vale 1. Entonces sigue siendo así. Eso está bien. Inclusive zx también vale 1, o sea que solamente menos 3. ¿No? Así sencillo. Menos 6, x y z vale 1. Sino que van a hacerle menos un medio del z respecto a y es menos un medio. Porque z respecto a x, ese vale 1. Acá está, ¿no? Mira, ve. Zx vale 1. Entonces, ese valor no es muy, no es muy, digamos, influyente, ¿no? Ya. 6xz vale 1, como tiene un menos 6, y z respecto a y menos un medio. El otro zx vale 1, finalmente menos 3, otra vez x y z cuadrado sigue siendo 1. Y esto, que es la cruzada, lo sigo poniendo, aunque no sé cuánto vale, pero ya voy poniendo, ¿no? Bueno, entonces multiplico. Menos 3 medios, esta es la cruzada que no lo sé todavía. Menos 1, que sería menos más. 3 medios, menos 3. Ya, ya te vamos a ver esto que terminará en la siguiente intención. Repito, multiplico menos 3 medios, esta es la cruzada que todavía no lo sé. Y entonces, esto de menos 1 va directo y este de menos 3. Ya, lo que ocurre, jóvenes, que ahí sale el menos más 3 con menos 3 ya se va. Entonces se cancela y voy directo nomás al menos 3 con la derivada de orden superior, que todavía no lo sé, pero ahorita lo voy a averiguar, todo es a 0. Entonces, tengo esta derivada de orden superior, que es 1, luego tiene menos 3, menos 2. La derivada de orden superior, ahí está. Y los que no tienen acompañantes menos 3 medios, como aquí con 3 medios también se va, el menos 1 iría a sumar y el menos 2 dividir y se acabó. La derivada de orden superior z, que sería menos x, y después y, sería menos 1 medio. Bueno, si hay preguntas, les escucho, jóvenes. Ya, entonces, mire, ahí está pues justamente como lo que es anteriormente nos ha servido, entra acá y solamente hay que hacer seguimiento, ¿no? Un poquito de la presentación. Bueno, esto pues como es la abundancia de las derivadas parciales y también de las cruzadas, o sea, de las de orden superior. Ahora, un reto sería, por ejemplo, si me pidieran eso, ¿no? Y me olvido de esto. Y eso es otra chamba. Esa es otra chamba. Como también sería otra chamba si que pusiera X. ¿Te das cuenta, no? Entonces uno tiene que estar preparado para todo ello. Como también eh, me pediría la otra cruzada. Podría ser. Bueno, pero como la función de un polinomio, la otra cruzada va a ser igual. Esa es la ventaja de los polinomios. Cuando los polinomios tienes, las cruzadas siempre son iguales. Entonces, lo llamativo sería pues ponerle X con X segunda o Y segunda. Eso sí sería llamativo. Ya entonces hay que estar ahí siempre alerta a esos posibles preguntas. Bueno, listo. Con eso salimos de estos importantes. Y aquí estará, jóvenes, el teorema de la función implícita en el caso general. Pues es más notacional que operativo. Ahí está, pueden leerlo. En lo que nosotros simplemente trabajaremos pues así en el espacio, básicamente, ¿no? Entonces, ahí pone otro ejemplo, por si acaso lo pueden analizar. No hay problema.
Y ahora sí, entramos a nuestro teorema o tema central que justamente nos permite ahora la segunda parte del curso. Bueno, pero antes de continuar, quería preguntarles, ¿ustedes saben cómo acceder para ver sus notas de la primera práctica o hay algunos que no lo saben? No, no se ven, profesor, pero ¿Alguien ha podido entrar? Quería preguntarles eso. No, profe, no te deja entrar. Ya, muy bien. Entonces, sí, lo que pasa es de que lo que pasa es que en otra universidad que trabajo uso una plataforma que no es necesario que le ponga que lo aperture, pero aquí veo que sí, entonces voy a tener que aperturar. Ya, un ratito, por favor, voy a dejar de compartir. Ya pueden ver, está abierto hasta las 7 de la noche, pueden ahí chequearlo. No he todavía visto, no he calificado todavía lo que han enviado al WhatsApp y al correo, ¿no? Se entiende que no, la verdad que yo hubiese querido que todos envíen a la plataforma, pero pues espero que esos casos ya no se repitan en la segunda práctica y que todos envíen porque ni el correo ni el WhatsApp es lugar de envío, jóvenes. Eso sí, nunca se olviden. Ni el correo ni el WhatsApp es el lugar de envío es siempre la plataforma, porque para eso lo han hecho, ¿no? La plataforma es el lugar para que estén todas las prácticas calificadas, todos los parciales, finales, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Un ratito, por favor.
Ya, bueno, hay un alumno que me dice que en calificaciones de aula virtual ahí se ve, o sea, no es necesario que abra el sistema. ¿Así es? A ver si me confirma. Sí, pero donde dice, Mauricio dice, en calificaciones de aula virtual se ve. A lo mejor eso algunos no lo saben. Así yo abra el sistema o no lo abra, parece que en calificaciones de aula virtual se ve. Entonces anoten eso, por favor, para las siguientes prácticas, porque, bueno, no es tan conveniente que abra el aula nuevamente. Entonces, aquí dice Mauricio, repito, en calificaciones de aula virtual se ve. Yo pensé que ya lo sabían todos. Bueno, si no lo saben, ahora sí, tomen en cuenta esa sugerencia. Bueno, entonces la derivada, ya, la derivada direccional tiene todo, antes de entrar a esto, tiene una parte conceptual y también tiene una parte operativa, ¿no? Ambos son importantes, ¿no? La parte conceptual tiene una forma de definición y otra de teorema que es más factible, bueno, pero tiene sus requisitos. Y en la parte aplicativa, ahí también igualmente se puede apreciar impactos en, por ejemplo, en crecimiento de una función o de crecimiento. Eso ya sí, el mismo hecho de hablar que una función crezca en una dirección o decrezca es bastante útil, porque eso luego, cuando hagamos Lagrange, también se va a ver el tema de que una función tome valor máximo o mínimo. Ahí solamente máximo o mínimo. Pero en este caso nos va a interesar que una función crezca en una determinada dirección, porque a veces es una función puede ser así como un conjunto de colinas, ¿no? Cerros, valles, etcétera. En algunos casos hay cerros, ¿no? Hay elevaciones, en otros casos hay fondo de valle, y así, ¿no? O sea, es una superficie, así puedes verlo, ¿no? Como un conjunto de cerros, colinas, hay fondos, hay cimas de montañas, cimas de montañas, fondo de valle, hay lugares que son planos, planitos, otros no. Entonces, un poquito esto de la derivada direccional nos va a ayudar a saber cómo es ese tema de para qué dirección crece o decrece los valores de una función. Bien, entonces derivada direccional. Sea una función de Rn a R definida en el conjunto abierto, ¿no? Un conjunto abierto de plano, sea un punto de interés, ese punto por lo general te lo van a dar, y asimismo considere el vector unitario. Bueno, en el caso del vector unitario te lo pueden dar directamente o a veces de manera indirecta, solo que estén muy atentos o con las orejas paradas. Muy bien. Entonces, definimos la derivada direccional de f en el punto que nos van a dar por lo general y en la dirección del vector unitario, estamos hablando en general, y en la dirección de u, como el siguiente límite. Derivada, así se va a denotar, derivada direccional f peso 0, y aquí el vector u, indicador de que ese es el vector que vas a tomar como referencia. ¿Está? F de P sub 0 más T U, HU, perdón. F sub 0, bueno, puede usar T o H, ¿no? No hay problema. Hay libros que usan H, otros que usan T. Puedo usar T, acá también. Guardas. Ya entonces, por la variable no haremos ningún problema. Lo único nomás que queremos que exista. Ya, y uno se pregunta, profesor, ¿y cuándo puede ser que no exista? Cuando tú vayas, por ejemplo, a T a 0 por derecha y 0 por izquierda y te salgan valores diferentes. Se acabó, no existe y ahí no tiene nada que hacer. Ya no tienes que preocuparte de la aplicación y todo lo demás. Ya la interpretación geométrica tampoco, porque no existe. ¿No? Lo que no existe no tiene objeto mayor que solamente decirlo o asegurarlo que no existe
no hay más. Pero si existe, ahí sí viene una gran importante aplicación que veremos ahora. Bueno, entonces la derivada direccional de f en p sub 0 y en la dirección de u como si de límite siempre y cuando existe. Muy bien. Comentario. A la derivada direccional también se le puede llamar derivada de f en p sub 0 en la dirección del vector u, o también se le llama razón de cambio de f en p sub 0 y en la dirección de u. Así también le llama razón de cambio, pero te indica la dirección. Porque en mate 1, la derivada ordinaria simplemente decía razón de cambio de f en p sub 0 y nada más. No te decían dirección, porque la única dirección en mate 1 era la dirección del eje X. Ni siquiera tú te imaginabas que hubiera más direcciones. Pero ahora, en este curso, hay infinidad, va a haber, con el transcurrir del tiempo de esta clase, van a haber muchas direcciones, millones de direcciones. Pues, por eso este curso marca la diferencia con respecto al que te han llevado en cálculo diferencial. Bien, pero hablar de Rn es general, muy general. Entonces vamos a bajar allá, ¿no? Está una función de R2 a R, un punto de interés y un vector, que en el caso del plano, jóvenes, tiene la ventaja de que, como va a ser unitario, puede trabajar con un parámetro angular, teta. Entonces tú también puedes ponerlo coseno teta, seno de teta. Entonces tu derivada direccional puede manejar tranquilamente x0. Aquí lo he puesto con h, ya si lo pones con t, vamos a regresar al h, ya está. T o h, como quieras. Ahí está el t o h. No hay problema. Entonces en el examen ustedes pueden trabajar con cualquier, inclusive otra letra real, pero bueno, frecuentemente les recomiendo trabajar con th, con t o h para que sea más, estemos más familiarizados con esas letras. Nada más por eso. Bueno, entonces ahí está el h, pues, y si usar esa notación del coseno teta, seno teta, también lo invitaría, ¿no? Esta h, coseno teta, sino que hay autores, no sé si es Thomas Finney o Larson, si usas teta, acá pones entonces ese ángulo, teta, puede ser pi cuarto, pi tercio, no lo sé. Es una manera también de poder mencionar. Bueno, este lo pongo en un formato. Acá también. Y acá también. Ya, ahí está. Ese es, jóvenes, y vamos a los casos especiales, ¿no? Porque eso siempre nos dejan, digamos, una idea más sencilla de entender. ¿Qué ocurre si yo eligiera como vector unitario el 1,0? O si eligiera como vector unitario 0,1. ¿Qué estaría pasando? Bueno, sencillamente lo siguiente. Que al incorporar ese vector, sería así, ¿no? H10, y desarrollarlo, ¿qué sería, jóvenes? La derivada parcial respecto a x, ¿se dan cuenta? Y si eligiera 0,1, lo reemplazo en la definición, siempre tienes que ir a la definición, y me saldría x0 y 0 más h menos x0 y 0, y eso que es la derivada parcial de respecto a y. Entonces, estas ideas últimas me dicen algo sencillo. Si ponemos en la balanza la derivada direccional y la derivada parcial, el más general es la derivada direccional. Porque la derivada parcial solo significa una sola dirección. La derivada parcial respecto a x significan los valores, cómo cambian los valores de manera instantánea, pero en la dirección del eje x, porque el 1, 0 es la dirección del eje x. Igual, la derivada de f respecto a y es una derivada que significa en los cambios de valores de la función, pero respecto a este vector particular. En cambio, la derivada direccional que está aquí, esta sí es más general porque el vector u es cualquiera, puede ser este, otro, infinitos vectores. Por eso gana, mejor dicho, en la balanza general, la derivada direccional es más general que la derivada parcial.
No se olviden de eso. Ahora vamos al espacio. Si mi función es de 3 variables y un punto de interés, una terna, y el vector u también un vector de 3 componentes, la derivada direccional es así, ¿no? Límite, y si no puede poner h o t, como les repito. Este paréntesis creo ya no es necesario, voy a borrarlo. Así no es suficiente, no es necesario porque se entiende que ese es vector. Y el h es un escalar que lo multiplica el vector y listo. Solamente tienes que preocuparte que esa derivada, que ese límite, perdón, exista. Eso es. Ahora vamos a los casos especiales. Si el vector u fuese 1, 0, 0, ¿qué sería? Que la derivada direccional se convierte en derivada parcial respecto a x. Está bien. Perdón. En el caso en que u sea 0, 1, 0, la derivada direccional se convertirá en la derivada parcial respecto a y. Y tercero, en el caso especial que sea el u 0, 0, 1, se convertirá la derivada direccional en la derivada parcial de f respecto a z. Otra vez, repito, si pones en la balanza quién es más general, la derivada direccional. De hecho, es evidente, no es necesario dar más explicaciones, porque aquí se está demostrado prácticamente, ¿no? Lo que yo digo, está aquí la justificación. Muy bien, pero nos podríamos dar cuenta de que esta definición es interesante porque abre un abanico de teoría, pero el problema es de que la derivada direccional nace como un límite, sino que el problema sería si mi función fuese un poquito complicada. Por ejemplo, si mi función tuviese radicales, logaritmos, exponenciales, arco tangente, arco seno. Le está tomando el límite ahí, ¿no? Manejando arcos senos, arcos tangentes, etcétera, puede ser operativo o laborioso. Bueno, pensando en ello, los autores de esta teoría han elaborado este teorema. No he encontrado el autor exactamente quién es, porque no lo mencionan en los libros, sea Larson, Stewart, exactamente. Puede ocurrir que, a veces puede ocurrir, jóvenes, que un teorema lo haya trabajado en paralelo. O sea, un matemático X lo trabajó en Inglaterra, otro matemático Y lo trabajó en Alemania, otro matemático Z lo trabajó en Estados Unidos, pues por decir por separado, sin que se hayan copiado. Porque antes, pues no es fácil, antes no había internet, ¿no? Ahora sí uno podría quizás intentar hablar de copiarse, porque vas a tomar, ahora tu celular, 2, 3, 4 fotos, y esa foto, ¡boom!, vuela pues a otro país. Pero antes no, pues les hablo del siglo XVIII. Si tú querías ir de un sitio a otro, tenías que ir en barco. Y eso pues dura meses o semanas, no sé. Entonces es posible que haya teoremas que lo hayan trabajado por separado y que hayan llegado a las mismas conclusiones. Entonces, para no pelearse, quizás dijeron, bueno, tú has obtenido lo mismo que yo, etcétera. Entonces, ponle teorema, pues. Y ya no estamos en ese tema de quién fue o quién no fue. Bien. Entonces, CF es una función real de varias variables, diferenciable, es ese plato fuerte. Si vas a querer utilizar este teorema, tienes que tener la seguridad que sea diferenciable. Y si me diría, profesor, y si la función es diferenciable, si no sabes que sea diferenciable, ahí está la definición. Bueno, por lo menos si tienes una herramienta. Peor, como has dicho, pues si no hubiera nada de información, ahí sí diría, profesor, no podemos hacer nada. Ya, entonces la definición es siempre lo que tu último recurso. Cuando no sepas o sepas si la función es diferenciable, el recurso es la definición. Ahora tú tienes que ver ahí, pues en la definición, si a lo mejor existe o no existe, porque también hay ese riesgo. El solo hecho que lo escriba no garantiza que existe. Hay que ver, como te dije, por ejemplo, límite por derecha, por izquierda. Si va bien, excelente, pues no tienes más que agradecer a esta definición. Bueno.
Listo. Entonces, si la función es diferenciable en un conjunto abierto en el que tomas un punto de interés, entonces, así mismo consideremos el vector unitario u, entonces la derivada direccional, que antes era un límite y lo sigue siendo, pero ahora va a ser, jóvenes, gradiente de la función y sub 0 por el vector. Miren, ahora, ¿qué ha pasado? Mire, de ser un límite de una función donde hay, por ejemplo, acá no hay, bueno, excepto el u, que es vector, pero como se aplica el f, es como de restar dos valores reales, ¿no? Porque el f, cuando tú aplicas, ya es real. El u es cierto, es vector, pero tú aplicas f. El f al aplicar ya es real, y el otro f también es real. O sea que hay diferencias reales. O sea, en naturaleza no se ve que predominen vectores. En cambio, aquí sí predominan los vectores. Gradiente es vector, el otro también es vector, y que ese puntito por autoescalar. Entonces, jóvenes, pues, ¿qué ha pasado de una cuestión de un límite de funciones reales, ¿no? De f, como que aparecen los vectores, ¿no? Parece algo, digamos, que parece que no fuera posible. Vamos a poner un guardas. Y listo. Entonces, el gran misterio, ¿cómo ese límite pasó a vectores? Porque si tú ves vectores, eso ya pues entras al terreno del álgebra vectorial. En el álgebra vectorial hay producto escalar, producto vectorial. Claro, en este caso no usa producto vectorial, es producto escalar, pero hay varios temas cuando tú entras a los vectores. Por ejemplo, en los dos vectores hay un ángulo y sabemos que el ángulo entre dos vectores está sujeto a una fórmula. Ahora lo vamos a ver. Bien, haremos la demostración para el caso, aunque está en caso general, ¿ah? Está Rn, pero para ser didácticos vamos a hacerlo caso para R3, o sea, una función de tres variables, x, f, w, perdón, f, x y z. Muy bien. El punto, un punto de interés, una terna y un vector también de tres componentes. Entonces, empiezo por lo que sabemos hasta ahora, solamente definición. Entonces, derivada direccional de f en el punto P sub 0 y en la dirección de U es un límite. Eso por definición. Siempre hay que empezar por ahí. Límite cuando, bueno, aquí si pongo T, ya depende de ustedes. T que va a 0, etc. De eso que está ahí en el numerador, yo voy a llamarle a f P sub 0 más TU, FT, y digo que esta función es real. ¿Por qué? ¿Por qué digo que el f mayúscula es real? Porque f minúscula es real. Aunque está actuando en vectores, pero el valor de f es real. Es como decirte un cuarto, un quinto, menos r 3. Entonces el FT es en el fondo, el FT mayúscula, una función real. Si bien es cierto, el p sub 0 está allí, pero el p sub 0 es fijo. El u también es fijo. El t es la variable. Entonces por eso que esa función f depende de t, la mayúscula. Y si yo evalúo, pero ya. Y si esa función f de t incorporada en este último momento lo evalúo en 0, me saldrá en la función minúscula f de p sub 0. Pues estas acciones regresan al límite y ahora vas a poner f minúscula p 0 más tu, sino f mayúscula. Perfecto. Ya no vas a poner f p sub 0 minúscula, sino vas a poner f mayúscula en 0. Voy a ponerlo de un modo adecuado. Acá también. Salimos de acá. Ya, entonces ya es una notación actualizada. Entonces, la derivada direccional, miren en qué se está convirtiendo. Si tú ves así a simple vista el f de t, el f mayúscula es una función real, así como tú has visto en mate 1. Entonces, f de t menos f0 y abajo t, o si le agrega 0,
es para dar una formalidad. Estaremos viendo, jóvenes, que este límite es una derivada ordinaria. ¿De quién? De este f. También lo voy a actualizar. Ya. Me doy cuenta que este límite es una derivada ordinaria, que lo pone así en notación de diferencial o con la famosa notación de comita. Esta notación creo que es de Leibniz, de la derivada. Entonces, mire, estoy demostrando por el momento que la derivada direccional es una derivada ordinaria. Imagínense quién lo diría, pero son los hechos. Lo que manda son los hechos, no podemos negar. Ya, ahora un poquito más averiguando de FT, el que está de color azul. Ya, nuevamente le hace color azul, listo. Ahora sí, retorna. Bien, vamos a saber un poco más de FT porque sencillamente ya nos ha dado la curiosidad por averiguarlo. Hasta el momento la derivada direccional es una derivada ordinaria. Y todavía en cero, imagínate. Ya, ¿qué es FT? FT, como es indicado de color azul, F peso 0 más TU. Pero peso 0 no es nada del otro mundo, es esto, el T y el U1, U2, etcétera, U3. Lo efectúo la suma para que veas que aquí es X0 T U1, Y0 T U2, Z0 más T U3. Hasta esto todo está bien. Ya. Y entonces llamaré a cada componente X, Y y Z. Si le pongo variable es porque si esta primera componente cambia, no es por X0, ni tampoco por U1. Si esta cambia en la primera componente es por el T. El T es variable, por eso que si la primera es variable es por el T, la segunda también es por el T y la tercera también por el T. Entonces son variables X, variable Y y variable Z. Ahora, ¿por qué le llamo X y Z? Porque no solamente me conformo con saber f de t, sino que voy a derivar f de t. Por eso hago este reconocimiento. Entonces ahí surge, como vas a derivar f y tiene ahí variables intermedias, entonces va a surgir la regla de la cadena. Siempre que hay variables intermedias, va a haber de regla de la cadena. Entonces acá, el jóvenes, voy a poner mejor un contexto más ordenado. Ahí va F mayúscula. Tres flechas. 1, 2 y 3. Todo saliendo, mejor todo saliendo del mismo lugar es más oportuno. ¿Está? Esta flecha que está aquí. Acá también. Ahí te va. Esto un poquito más lo vas reduciendo. Este también lo va reduciendo. Cada uno tiene un desempeño. Eso es. X. El otro desempeño es Y. Y el tercer desempeño es Z. Así van las cosas. Cada uno en su respectiva ubicación. Este para acá, X, este otro sería Y, lo reducimos. Y este también lo reducimos por acá, Z. Entonces cada uno en su lugar, por eso digo, es X, ya, X y Z cada uno. Y de cada uno sale una letra más.
Acá será flechas. Ya, cada uno termina en T. T para la primera y para las demás. T igualmente por acá. T para la segunda. Y por último, T para la tercera variable. T para la tercera variable. Y entonces, ahora sí quitamos todo lo que no es parte de nuestro propósito. Listo. Acá también todo lo que no es parte del propósito desaparece, igualmente desaparece. Y acá también es parte también de lo que, mejor dicho, no es parte de lo que requerimos. T. Y acá también desaparece igualmente en la segunda cajita. Contorno desaparece y también relleno desaparece en la última también. Contorno desaparece, relleno desaparece. Y con más razón también en el F. Ya, aparte, esa flechita le das colores si crees conveniente. Será suficiente para X, será suficiente para Y y acá suficiente para Z. Y las terminales tienen también lo suyo, que será así, terminales de color verde y también será terminales de color verde. Ya, entonces jóvenes, era de esperarse que termine en una letra porque después de todo la derivada es ordinaria. Era de esperarse que acabe en una sola letra, sino que va a pasar por tres momentos, tres sumandos. Derivada de f será igual, la de mayúscula, derivada de f minúscula, porque ese es el puente, ¿no? El f es el puente. Entonces, f respecto a x y derivada de x respecto a t, derivada ordinaria. Más derivada de f respecto a y, derivada parcial. Y derivada ordinaria de y según t. El otro, derivada parcial de f respecto a z por derivada ordinaria de z según t. Bueno, pero eso no es todavía lo que queremos. Lo que queremos es evaluar la derivada en cero, porque eso sí ya se convierte en la derivada direccional. Ahí está. Cuando lo valores en cero, ya es la derivada direccional. Y eso tiene un impacto. Cuando lo valores en cero, cuando t vale 0, cuando t vale 0 aquí, el x y z, ¿en qué se convierte? Cuando t vale 0, se convierte en x0 y 0, z0. Por eso que tú ves que la derivada parcial respecto a x se evalúa en p sub 0. Acá también la derivada parcial de f respecto a y en p sub 0. Y la derivada de f respecto a z también en p sub 0. El otro, que es la derivada ordinaria de x según t, la derivada de y según t y z también, la derivada según t. Cada uno pues derivas de manera ordinaria y queda U1, U2 y U3. Estás derivando de manera ordinaria U1, U2, U3. Ahí está. U1, U2, U3. Ahora, no es complicado darse cuenta que eso se separa. Y sería así, jóvenes, la primera, segunda, tercera
serán parte del gradiente. Mira, como que ya se lee un vector. ¿Quién fue causante? La regla de la cadena. ¿Te das cuenta? ¿Ve? Como estos diagramas de árbol son importantes, decisivos. Ya antes lo usé una vez, creo que es la tercera vez que uso. Diagrama de árbol es cuando si hay variables intermedias o terminales, te aseguro que hay de manejo de regla de la cadena. Bueno, por último, el primero es el gradiente y el otro es vector U, y por lo cual, entonces, desde que empezó ya era la derivada direccional, así que lo vuelve a rectificar. Entonces aquí vamos a ponerle un poquito el formato. Ya en el formato conveniente y cerramos. Entonces, LQD siempre va a significar lo que queríamos demostrar. Entonces, ahora sí respondemos a la pregunta, ¿quién fue causante de que se convierta un concepto de límite en un producto de vectores, producto escalar? La regla de la cadena. ¿Y cuándo uso la regla de la cadena? Cuando la función es diferenciable. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Mira todos los teoremas de regla de la cadena. Todos arrancan diciendo CF diferenciable, y ahí viene regla cadena, según el caso. Pero el plato fuerte es que sea diferenciable. Repito, si no supiera qué diferenciar una función, o no es tan sencillo verlo, te queda el último recurso, la definición. Acá está, creo que lo he pasado, eso es. Ese es un caso en que no sepamos o no sea tan sencillo saber si una función es diferenciable, te queda el recurso de la derivada direccional, el límite, mejor dicho, ¿no? De la correspondiente derivada direccional para utilizarlo. Pero si tienes información de qué diferenciable, o el dato te dice, ya, tienes una función diferenciable, al toque usas esta gran herramienta. Muy bien, para cerrar, si es que tengo una función de R2 a R diferenciable, entonces el gradiente será justamente pues la derivada direccional será justamente el gradiente por U. Ahí está su versión. Nuevamente, si tengo un FR3 a R, una función diferenciable con punto y vector dados, entonces la derivada direccional, gradiente F por U, siendo gradiente una terna, probablemente el U, 3 componentes. Y así sucesivamente, si tuvieras funciones de 4 variables, 5 variables, se elabora igual informaciones, puede ponerlo así en general, pero de todas maneras, para nosotros nos basta para nuestro curso 2, 3 variables, ya que las metas son muy precisas y no me cansaré de repetirlo. Las metas, grandes metas de nuestro curso son 3. No te olvides: teorema de Green, teorema de Stokes y el teorema de la divergencia de Gauss. Es por ello que cuando llegue a esos teoremas pondré varios ejemplos. Creo que en el caso del teorema de Green, si mal no me equivoco, creo he puesto como de teorema de Green, creo que he puesto más ejemplos que los demás. El teorema de Green que he puesto como 5 o 6 ejemplos, imagínense. El teorema de Stokes, 2 o 3, y el teorema de divergencia de Gauss también 2 o 3. Bueno, pero para lo que a nosotros, pues a nosotros nos pone un ejemplo y a veces 2. Bueno, ya aquí se va a considerar cuando veamos 3, 4, 5 o hasta 6 ejemplos, pero en su momento las presentaré. Bueno, sí tenemos acá una función. Una función de 3 variables, logaritmo x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado. Bueno, este segmento lo voy a borrar.
Ya, acá tenemos una función de 3 variables, logaritmo x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado. Esta función está prácticamente válida en todo lo real, en todo R3, perdón, excepto en 0, 0, 0. Porque ahí pues saldría 0. Y ustedes saben que el logaritmo de 0 no está definido. El único punto donde tiene problemas es el 0. En los demás puntos no hay ningún problema. Cualquier terna no hay ningún problema, excepto el 0, 0. Por eso se lo quitamos. Y entonces, si pide que esté interesado en 1, 3, 2, está bien, porque no es el 0, 0, 0. El único problema es solamente en ese, pero como ya cualquier otra terna, tú tienes libertad, hasta tú te la puedes inventar. Puede ser 1, 3, 2, o 2, 4, menos 7, o 3, menos 5, menos 40. Tienes libertad de cogerlo, ya que el único inconveniente solamente es 0, 0, 0. Quiere decir que la función es diferenciable en todo el espacio, excepto en 0, 0, 0. Muy bien. Dice, calcule la derivada direccional de esta función en el punto dado, en la dirección que va de este punto 1 a, o sea, no me están dando directamente quién es el vector u, me lo dan indirectamente. Calcule la derivada direccional de esta función en el punto P0 en la dirección que va de P1 a Q1. Esta función, ya lo comenté, es diferenciable en todo R3, excepto en 0, 0. Bueno, si lo escribo, está bien, para que no lo olvides. Ya, ahí está mi función de 3 variables, y no sé quién es el u, pero dice que el u va en la dirección que va de este al otro. Entonces ahí está mi punto 2, 3, menos 4, y va a Q1, 3, 2, menos 5. Entonces, debo fabricar, elaborar mi vector u. Ya. Si es así, restaré, pues, ¿no? Como ustedes ya recordarán. Y una vez que he restado, tomo módulo. Y ya está, pues, ya está mi vector dirección unitario. ¿Sí? ¿De acuerdo? Unitario. Bien. Luego, las derivadas parciales. Con este f lo voy a poner de manera más adecuada. Listo. Entonces, ya tengo las 3 derivadas parciales. De respecto a x, 2x y los cuadrados. Respecto a y, 2y cuadrados. Y respecto a z, es 2z abajo. No tienes que preocuparte de que se anulen. Si alguien diría, pues, oye, ¿qué pasa si se anula? Nunca se va a anular el denominador, porque le estamos quitando el 0, 0, 0. Entonces está bien definido, bien estructurado. No hay, mejor dicho, como os he dicho, está con garantía, ¿no? Así como uno se compra ropas o artefactos, te dan garantía 1 año, 2 años, o te compras una computadora o una laptop, te dan 3, 4 años de garantía. Siempre es bueno comprarlo en tiendas, porque a veces, si lo compras en otros lugares, que no ofrece garantía, a veces para, si tiene fallas, no es tan fácil que te lo cambien. En cambio, si es así en tiendas formales, como ir a Oca, por ejemplo, ahí si te han fallado, ahí sabe que no está bien, allá no hay problema, te lo cambian. Claro, te hacen esperar unos días, pero te lo cambian. O también metieron en Saga, en Ripley también, si te dan, como te dan factura, entonces puede reclamar si hay una falla de fabricación. Muy bien. Pero queremos evaluar en el punto 1, 3, 2. Ya sería entonces, en el primer caso, un séptimo, en el segundo, 3 séptimos, en el tercer caso, 2 séptimos. Entonces, como la función es diferenciable en el punto de interés, no hay problema, aplico lo que es el teorema que hemos presentado, ¿no? Que la derivada direccional es gradiente de f por u. Ahí está, derivada para c respecto a x, derivada para c de f respecto a y, y z ya lo he calculado. 1 séptimo, 3 séptimos, 2 séptimos. El vector u ya lo he fabricado. Ahí está, 1, menos 1, menos 1, re 3. Ya, y todo esto multiplicas y te sale menos 4 re 3 sobre 21. Bueno, entonces su valor ya,
Ahora, en la parte aplicativa, porque este es un ejemplo, ¿no? En la parte aplicativa ya vamos a hablar, por ejemplo, de, de temperatura, y eso lo haremos mañana. También de temperatura, otro de desplazamiento, por ejemplo, desplazamiento en una colina, en un cerro. ¿Qué dirección debe tomar un alpinista para que llegue más rápido o a lo mejor regrese? También hay eso, o sea, son aplicaciones, ¿no? Eso ya lo veremos mañana, jóvenes, y también voy a calificar los que me han enviado a WhatsApp y al correo, voy a ubicarlos. Espero encontrarlos. Y lo que sí, por favor, en la segunda práctica tengan presente, tomen sus precauciones, porque ahí sí solamente voy a calificar lo que llegue a la plataforma, o sea, al aula virtual. Solo por esta vez Profesor, nomás se ha hecho esa excepción. Sí, profesor, ¿y la nota dónde lo pondría? ¿En el mismo WhatsApp o el aula virtual o en Orce? ya les indicaré cómo voy a hacer, pero primero voy a ubicarlo porque ahorita a mí diariamente me escriben un montón de WhatsApp, mis familiares, mis amigos, así que primeramente voy a ubicarlos en el WhatsApp, igualmente también de correo me viene cantidad de información de colegas, de amigos, de jefes. Primeramente voy a ubicarlos, pero primero los ubico, después ya les digo cómo voy a hacer. Bien, Profe, en tal caso, entonces, podría pasarle al delegado por si es que se le pasa algún examen o así, para saber qué encontró. sí, bueno, Todos. un referente, como tengo entendido la fecha que se tomó, por ahí empezaré por la fecha, ¿no? Sí lo encontré, sino que me toma un poco de tiempo, pero sí espero encontrarlo. Ya les Ok, comunicaré. ok, gracias. Hasta luego, jóvenes, buenas noches.